días, bienvenidos al programa Opinión. Esta semana se inició un nuevo año escolar y a propósito de eso vamos a tratar precisamente el tema de la educación en el país y nos vamos a enfocar en la educación de la primera infancia, en la educación inicial. Vamos a hablar sobre calidad educativa y ahí en el marco de la calidad educativa vamos a tratar el tema de cuál es la importancia de la educación inicial para la formación de los niños y para su futuro desempeño escolar. Y para eso tenemos como invitadas, en primer lugar, en la primera parte del programa, a Claudia Schiappa-Pietra, que es integrante de la Asociación de Promotores de Educación Inicial, APEIP. Y en la segunda parte del programa vamos a entrevistar a Yanina Valdivia, que es catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y ha sido directora de investigación tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Empezamos entonces el programa, como anunciamos, con Claudia Schiappa-Pietra de APEIP, ¿no? De la Asociación de Promotores de Educación Inicial. Claudia, en el nuevo año de inicio escolar decíamos el tema de la importancia de la educación inicial. En el Perú, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación, hay poco más de 200.000 niños entre 3 y 5 años que no asisten a educación inicial. En el tema de los niños menores de 3 años la situación es mucho más alarmante. Ahí los datos indican que únicamente el 5% está coberturado por alguna cuna, algún centro, digamos, de educación inicial, etcétera, ¿no? Digamos, hay un 95% que no va ni a una cuna ni a alguno de estos centros, ¿no? de educación inicial. Entonces, ahí, hablando, digamos, tenemos una gran cantidad de niños de 0 a 3 años que no asisten y 200.000 niños, que es un poco más del 10% de los niños de 3 a 5 años que tampoco tienen acceso a educación inicial. Y entre aquellos que tienen acceso, en muchos casos hay serios problemas de calidad de la educación inicial que reciben. Entonces ahí nos lleva a la primera pregunta, es esta, ¿no? Frente a esa situación, ¿cuál es la real importancia, te pregunto a ti como educadora, la real importancia de la educación inicial? Bueno, ante todo, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la educación inicial es muy importante. Los estudios que se han realizado a partir de los años 80 justamente demuestran, ¿no?, el impacto que tiene la educación inicial en la persona, en el ser humano. Estos primeros años son los años más importantes en el desarrollo del ser humano, por lo tanto, la influencia, la estimulación, la influencia del entorno, tanto familiar, el ambiente cálido, amigable que pueda tener el niño en un centro de educación también preescolar es muy importante, ¿no? Por otro lado, se sabe, bueno, obviamente que por cada dólar que se invierte, ¿no?, en educación preescolar se ahorran $7, ¿no?, a lo largo después de 27 años. Es decir, el impacto que tiene no solamente en el niño, ¿no?, en el desarrollo de la persona, del ser humano, sino también el impacto que tiene en la sociedad. Esto trae beneficios a las madres que hoy tienen que de alguna manera insertarse al mundo laboral y realmente es mucho más beneficioso que un pequeño esté en una guardería, en una cuna, en manos de profesionales de la educación que van a estimular al niño, que también el centro de alguna manera se convertirá en un segundo hogar para los niños, siendo un espacio de juego, un espacio también de aprendizaje, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la diferencia, digamos, cuál es la diferencia entre aquel niño que va a educación inicial y aquel que no lo va durante su futura formación escolar? Claro, bueno, en la etapa preescolar el niño de alguna manera se estimula, de alguna manera está rodeado también de otros niños, eso le permite socializar, ¿no? Le permite al niño también de alguna manera prepararse para lo que es la etapa escolar, ¿no? Se da todo el aprestamiento, se da todas las actividades que permiten el desarrollo cognitivo a través del juego, sobre todo, que es la metodología que hoy se emplea en los centros de educación inicial. Y digamos, en el futuro rendimiento escolar, ¿se ve una gran diferencia? ¿Hay estudios que permiten la diferencia entre aquel niño que sí asiste a educación inicial y aquel que no asiste? Claro que sí, porque en los centros de educación inicial no solamente el niño va a aprender,
¿no? Como decíamos, también es un ambiente donde el niño socializa, donde adquiere hábitos, que eso es muy importante, ¿no? Adquiere hábitos, valores también, de alguna manera. El niño aprende a relacionarse con sus pares, aprende también a relacionarse con los adultos que le rodean, ¿no? Y obviamente también el niño es feliz entre niños, ¿no? Un niño que está en su casa, quizás rodeado, sí es cierto, de adultos, pueden ser familiares, cercanos, estará contento, pero un niño cuando está entre niños y tiene un espacio propio, ¿no? En la cual, como decíamos, está a cargo de profesionales que van a estimular al niño, que van a hacer que el niño cante, que el niño baile, que el niño juegue, que el niño aprenda, que el niño socialice, que el niño adquiera hábitos, pues definitivamente eso tendrá resultados muchísimo más favorables que aquel niño que quizás ha permanecido en casa, ¿no? Ahora, cuando sale la educación inicial, el énfasis que se ha puesto y que pone el Ministerio de Educación se ha puesto es la educación inicial entre 3 a 5 años, donde hoy decíamos, digamos, la meta es universalizar la educación inicial. Ahora la cobertura volvió al 90%, pero todavía decíamos hay 200.000 niños al margen del sistema de educación inicial. Pero ¿cuál es la importancia? La educación inicial debe comenzar ahí a los 3 años. Hay quienes dicen que en realidad debe comenzar antes y lo que se está descuidando es la educación inicial, la estimulación temprana, centro de estimulación temprana para los niños menores de 3 años, donde, como decíamos, la cobertura es casi mínima, ¿no? Claro. El 5%. Sí, es cierto. La educación inicial es obligatoria a partir de los 3 años, ¿no? Pero definitivamente los años previos son muy importantes. Le llamamos justamente la estimulación oportuna, ¿no? Básicamente no es tanto temprana, ¿no? Sino se le llama estimulación oportuna, porque es en estos años, ¿no? Desde que el bebé en realidad está en el vientre, es que de alguna manera la madre lo va estimulando, ¿no? A través de diferentes acciones que pueda ella ir desarrollando también cuando el niño nace y es pequeño. Eso se sabe, ¿no? Que en realidad hay muchísimas formas, a través de la música, a través de, se puede decir también, la forma quizás más importante es a través del vínculo que se teje entre la madre, ¿no? y el niño. ¿Es conveniente que ¿no? el niño menor de 3 años asista a un centro de educación inicial o es conveniente más bien que esa estimulación la reciba en la casa? Que esta estimulación oportuna en realidad la madre la puede realizar en casa, puede hacerlo en casa siempre y cuando tiene la disposición y tiene sobre todo los conocimientos, porque no se trata de sobreestimular al niño. Hay muchas mamás o personas que piensan de que mientras más se estimula al niño va a ser mejor, y en realidad eso no es cierto, ¿no? Porque si la madre tiene los conocimientos de qué cosa es lo que ella puede o qué acciones puede desarrollar para estimular oportunamente a su niño, por supuesto que sí, pero hay quizás algunas personas que piensan de que, bueno, el niño tiene 8 meses o 9 meses y si ya le enseñan las figuras geométricas o le enseñan los colores, están estimulando al niño, cuando en realidad eso no es lo que un pequeño a esa corta edad tiene que saber, ¿no? Por lo tanto, reitero que sí es oportuno, ¿no? Siempre y cuando, si es oportuno que el niño asista a un centro de estimulación oportuna acompañado de los padres, porque todavía a esa edad el niño no está en capacidad de permanecer solo, pero sí acompañado de sus padres o de algún adulto, en la cual pueda ser estimulado, ¿no? Ahora, y estamos hablando de la cobertura, porque ¿qué pasa con la calidad de la educación inicial? Tenemos ahí 200.000 niños que no asisten a educación inicial, lo cual ya decíamos, digamos, los pone en desventaja para su futura formación escolar. Pero hay muchos de aquellos que sí van, pero que reciben una educación inicial que, digamos, que no cumple, podríamos decir, estándares mínimos de calidad. ¿Cómo dirías, cómo es la calidad en general de la educación inicial que se ofrece en el país? Sé que seguramente es bastante heterogénea la cosa, pero en términos generales, ¿cómo está en calidad? Claro, hoy en realidad sabemos que nuestros niños aprenden a través del juego, ¿no? Por lo tanto, en realidad lo que se requiere obviamente es contar con profesionales de la educación, que sean profesoras tituladas
en educación inicial, ¿no? Que asistan en realidad a una universidad, porque una maestra de educación inicial no es una cuidadora, ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, uno de los factores quizás más importantes es la formación de la maestra, ¿no? La cual, como decía, tiene que tener conocimientos de psicología, conocimientos no solamente de metodologías de enseñanza, de nutrición, de conocer acerca de los periodos sensitivos del niño, saber un poco también acerca de orientaciones que ella debe de brindar a los padres de familia, tener conocimientos de música, en fin, ¿no? Entonces, primero yo creo que debe partir de la formación del maestro, ¿no? De una formación de calidad. También, obviamente, ha de partir, ¿no? de la infraestructura que pueda brindar el centro, de la cantidad de alumnado, de la metodología y, sobre todo, del proyecto educativo. Cada centro educativo, cada centro de educación inicial ha de contar con un proyecto educativo, ¿no? En realidad no podemos pretender que el niño pues solamente vaya a un centro de educación inicial a jugar libremente, ¿no? O donde quizás haya un promedio de 20 a 25 pequeños de 2, 3 años en un salón, ¿no? Son pequeñitos, se requiere, como decíamos, de una maestra, se requieren de auxiliares de educación inicial también, las cuales han de estar formadas, ¿no? Ahora, si no, como decías, dentro de esta heterogeneidad, ¿no? Pero ¿cómo es, tú dirías en términos generales, cuál es el porcentaje de nivel que se está ofreciendo una educación inicial de calidad, tanto en la educación inicial pública, privada? ¿Cómo está? ¿Cómo dirías cuál es el nivel de la educación inicial que se ofrece en el país? ¿Hay maestros suficientes, preparados con las condiciones que tú dices para la educación inicial? ¿Hay un importante déficit de maestros? Bueno, ¿O maestras? Yo creo que recién hoy se está formando maestras, ya hay bastantes universidades que están brindando la carrera de educación inicial, pero sí es cierto que ha habido quizá una época, un tiempo en la cual se carecía de maestras de educación inicial, ¿no? Porque, bueno, si la carrera, como bien todos sabemos, de docente, muchas veces en nuestro país, con muchísima pena, y lamentablemente no está quizás bien vista o bien considerada, ¿no? Pero en realidad yo creo que hoy se está dando ya importancia, ¿no? a este rol del maestro, y es un poco lo que quizás nosotros también en la Asociación de Promotoras de Educación Inicial destacamos, el rol del maestro, ¿no? El rol de líder, el rol de orientador, el rol no solamente de cuidador de un niño, ¿no? Sino es quizás el rol que siempre tuvo el maestro hace muchos años, el del líder de la sociedad, de su comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy las universidades ya están ofreciendo un mayor número de vacantes, de posibilidades de que ya las personas, las interesadas, puedan acceder justamente a la carrera de educación. Por otro lado, el Ministerio de Educación también ya exige a los centros de educación inicial contar con maestras que hayan estudiado la carrera, ¿no? Y eso pero, yo digamos, creo que es... Todos los centros, con esta exigencia que dice del Ministerio de Educación, podemos decir que todos los centros de educación inicial cuentan con maestros, con maestras, digamos, preparadas para educación, especializadas en educación inicial, porque mucho la tendencia es que esas plazas se cubren más bien con maestros, maestras de primaria, secundaria, ¿no? Claro. Digamos, ¿podemos decir que los centros de educación inicial cuentan todos con maestras de educación inicial, o cuál es en todo caso el déficit que hay? Yo creo que se está tendiendo justamente hacia ello, se está tendiendo hacia buscar una calidad y una mejora desde el momento en que el Ministerio de Educación, ¿no? a través de la Dirección de Educación Inicial, ya exige a los centros, no solamente privados, sino también públicos, que la carrera, o que las maestras que están a cargo de los niños sean docentes tituladas, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí se está viendo un avance con respecto a ello, ¿no? Nosotros vamos a un breve corte y regresamos para Perfecto. seguir conversando sobre estos temas, hablamos sobre esta exigencia de que los docentes de educación inicial sean maestras tituladas, bueno, a ver un poco cómo está la formación de estas docentes, ¿no? Cuál es la calidad de esta formación, y también un poco a ver qué se está haciendo desde esta Asociación Promotora de Educación Inicial para promover, valga la redundancia, el tema
de la ampliación de la cobertura de educación inicial y de una educación inicial de calidad, ¿no? Tomamos un corte y regresamos. Les recordamos que también pueden enviarnos sus comentarios y preguntas a través del chat. Entonces regresamos después de un breve corte. Uno se preguntaría, ¿y por qué los niños son importantes? No hace mucho se pensaba que un niño no aprendía nada hasta los 7, 6, 8 años y que debía pasar su primera infancia jugando, estando con la mamá, y lo importante era que esté vacunado, que se nutra bien y qué sé yo. Hoy ya sabemos que las principales habilidades, el lenguaje, que es lo que nos distingue como especie humana, se adquiere en el primer año de vida. La inteligencia emocional, ¿verdad? La base de la inteligencia emocional, saber compartir, cómo relacionarse con otros niños, se adquiere también en la primera infancia. Gran parte del desarrollo neuronal y de capacidades también ocurre en la primera infancia, por lo tanto un niño desnutrido, un niño sin afecto, un niño sin estímulo, sin atención, sin curiosidad, es un niño que nace con un déficit hacia el futuro. Entonces, el primer elemento es que hoy sabemos, la investigación demuestra en la parte psicológica y biológica que la primera infancia es clave para el desarrollo futuro. Lo segundo, por el tema de derechos. Una sociedad que no respeta a los niños ni los apoya, es una sociedad que se quiere poco y quiere poco a la gente. Lo más importante, creo yo, para una vida de calidad es que haya afecto y cohesión social entre las personas. Creo que entonces tenemos un enfoque de capacidades y un enfoque de derechos. La combinación de ambos hace que pensemos que la inversión en la infancia, el cuidado de la infancia, en la cual no solamente importa el Estado, importamos nosotros como padres, los vecinos, los hermanos, son claves para que una sociedad sea no solamente más justa, sino más feliz y con mayores capacidades. Bien, volvemos entonces en esta entrevista sobre el tema de la educación inicial en el Perú con Claudia Escapa Pietra, que es de la Asociación Promotores de Educación Inicial, APEIP. Conversábamos en el tema sobre la exigencia esta de que, digamos, los centros de educación inicial tengan maestros, maestras tituladas en educación inicial, ¿no? Capacitadas especialmente en educación inicial. Pero entonces la pregunta, digamos, que salta luego de eso es, bueno, pero ¿cuál es la calidad de la formación que están recibiendo los maestros en educación inicial, ¿no? Sí, definitivamente es un tema que de alguna manera está en el tapete, se podría decir, ¿no? Con respecto a lo que es la formación del maestro, ¿no? En realidad la carrera del maestro responde básicamente primero a la vocación. Yo creo que es una carrera donde aquella persona que se dedica a la educación inicial parte primero de amar a los niños, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En realidad, yo creo que también la formación del maestro hoy en día ha de ir en base también a un tema de valores. El maestro, de alguna manera, es un líder en su comunidad, es un líder en la escuela y es un modelo ante sus alumnos, ante los padres y ante la sociedad. La formación del maestro yo creo que quizás deba reducirse únicamente a cursos o a metodologías o a estudios de psicología o de música. Yo creo que es muchísimo más amplia, pero pensamos nosotros en la asociación que ha de partir de una formación básicamente de un profundo respeto hacia el niño, una formación en valores desde el punto de vista, como viene mencionado, el maestro como líder, ¿no? Y obviamente estudios que ya
tienen que complementar la formación, ¿no? Que es, bueno, la parte de psicología del niño, la parte de metodologías de enseñanza, la parte de orientación familiar, la parte también de conocimiento físico del niño, ¿no? La parte de nutrición, en fin. Y todo eso que nos señalas, todo esto que tiene que ver, aparte, digamos, de la parte académica, como estudio de psicología, de formación, de desarrollo del niño y todo esto que tiene que ver, como tú decías, de liderazgo, de respeto al niño, toda esta, digamos, formación se está dando en la formación de los maestros de educación inicial, o sea, la currícula de formación de maestros de educación inicial que asisten a una universidad, a un instituto, ¿recoge todos estos aspectos? Bueno, yo creo que hay carencia, ¿no? Eso sí es cierto y eso lo hemos conversado muchas veces nosotros, con respecto a un tema, yo diría, de vocación. Y a lo largo quizás de estos años de trabajo y de experiencia nosotros hemos notado también cómo quizás esa vocación de maestro, ese entregarse por un niño, ese amor por los niños, muchas veces se ve quizás suplida por otros factores, ¿no? Entonces yo pienso que en realidad esa parte formativa es importante que se trabaje hoy en las universidades o institutos que forman los maestros, ¿no? Esa vocación de maestro y sobre todo ese rol de maestro como líder en la sociedad, en la cual el maestro es una persona de respeto, como fue quizás hace muchos años, una persona que influye en, como decíamos, no solamente en los niños, ¿no? Que influye en su comunidad, que influye en el país, ¿no? Cuya opinión, ¿no? Es importante. Entonces, ese aspecto yo sí, bueno, no es algo personal, en realidad consideramos nosotros que sí es importante rescatarlo, ¿no? Y digamos, hay estudios, se sabe cuál es la necesidad de maestros, el déficit de maestros. Hace unos años, en el 2011, se hablaba de que había un déficit de unos 30.000 maestros, ahora se dice que son alrededor de 15.000 el déficit de maestros que se necesita en educación inicial. ¿Tienen ustedes estudios que digan cuál es el déficit, la necesidad de maestros, maestras de educación inicial debidamente preparados para una cobertura universal, para que sea una cobertura con calidad, con maestros debidamente preparados? ¿Cuál es la cantidad de maestros que se necesitan formar? Bueno, el dato sinceramente exacto no lo tengo, ¿no? Pero claro, sí, definitivamente se necesita la formación de maestros en educación inicial. Reitero, ha habido quizás un lapso de, diríamos, unos 10 años en que tengo entendido que 1 o 2 universidades acá en Lima y pocas universidades en provincias brindaban la posibilidad de la carrera de educación inicial. Es más, prestigiosas universidades que formaron educadores. En algún momento también se vio el peligro que estas carreras se cerraran por la poca cantidad de postulantes, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha habido una época, ¿no? En que, como le digo, unos 10 años en que esta carrera quizás no se le dio importancia. Hoy sé, por datos, ¿no? Que ya hay universidades, no solamente las conocidas y reconocidas en Lima, que ya están brindando también la carrera y formando educadores, ¿no? También hay carreras pues también de complementación educativa, personas que quizás han estudiado otra carrera y que también compatibilizan sus estudios con la educación para dedicarse posteriormente a la docencia quizá universitaria, ¿no? Y respecto a la calidad, hablamos también de lo que yo le preguntaba sobre el tema de la calidad de la educación inicial que se está dando en el país, ¿no? Tanto en la educación inicial pública como en la privada. Tenemos que, para medir la calidad educativa, se hacen estas mediciones en segundo grado de primaria, por ejemplo, ¿no? Esta famosa S que da un poco el nivel de cuál es, si no toda la calidad educativa en su conjunto, por lo menos los niveles en materia de matemática, comprensión lectora. Hay estudios, hay mediciones que nos puedan, digamos, conocer, más allá de especular, de las especulaciones que se hacen, ¿no? Pero conocer con cierto nivel de certeza cuál es la calidad de la educación inicial que se está brindando en el país. Bueno, en realidad sí, yo sé que se están realizando estudios y que el Ministerio de Educación
está cada vez tomando un rol mucho más activo, justamente, dándole esta importancia a los centros de educación inicial, regulando también el funcionamiento de los centros, ¿no? Dando quizás algunas pautas y normas. Hace unos años, en realidad, los centros de educación inicial pues podíamos funcionar sin ningún tipo, básicamente, claro, la documentación necesaria, ¿no? Pero no había quizás alguna normativa que de alguna manera regularan el trabajo que realizamos Ahora nosotros. existe una normativa, una política que pretende unificar la formación. Así es, exacto, existe una normativa que nosotros en los centros de educación inicial hemos de cumplir, ¿no? Como por ejemplo, que los niños no han de llevar tarea a casa, ¿no? Por ejemplo, que los niños en realidad van a un centro de educación inicial básicamente a jugar y aprender, ¿no? No se convierten estos centros de educación inicial como tipo academias preuniversitarias. Eso ¿no? me preguntar, justamente mucho, el problema de la tendencia ha sido, no sé si eso ha variado en los últimos años, a convertir en estos centros de educación inicial, como tú ya decías, la comparación con academias preuniversitarias, en una especie de academias preescolares, donde los niños van más que nada a ser preparados para un examen de ingreso a determinado colegio, ¿no? Eso se sigue dando, y eso, digamos, qué tan positivo, qué tan negativo es para el niño, digamos, donde al centro de educación inicial va pensando más bien cómo se prepara para poder ingresar o no al colegio, ¿no? Claro, sí, efectivamente había una normativa que ya el tema de los exámenes de ingreso se han suspendido, ¿no? Para ingresar a un colegio. En realidad ahora los niños ya no son los que postulan al colegio, ¿no? Sino son los padres que se presentan al colegio que ellos escogen y eligen, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera ha traído beneficios, sobre todo a los niños, porque si bien es cierto, en algunos casos, cuando existían estos exámenes de ingreso, sí se cometieron algunos, quizás excesos, diríamos, ¿no? Como por ejemplo que el niño pues tenía que esperar largas horas de repente para ingresar a dar su examen, o someter al niño frente a un evaluador, a una persona que definitivamente no lo conocía, en un ambiente también que el niño no conocía. Claro. Entonces, bueno, el niño no podía responder en forma natural o lo que quizás el niño sabía, porque obviamente el temor lo embargaba y no le permitía demostrarse como era, ¿no? Entonces, aquel niño, por ejemplo, que demostraba temor, ansiedad, también era descalificado, no ingresaba al colegio, ¿no? Entonces, esos son los excesos que sí se dieron en un determinado momento. Luego eso ha ido también cambiando paulatinamente, porque los colegios, si bien evaluaban a los pequeños, estas evaluaciones se realizaban a través del juego, es decir, se creaban unas sesiones de juego, obviamente en el que el niño iba como si fuera una mañana normal de trabajo, y iban con su loncherita y eran evaluados por una persona especializada, un psicólogo o una maestra, ¿no? Entonces, un poco en base también a cómo el niño se desempeñaba, pues se decidía si ingresaba o no. Hoy en día, en realidad, eso ya no se da. Es más, el niño ya no va al colegio en ningún momento. Los que presentan son los padres, ¿no? Y ese cambio, ¿eso ha cambiado la dinámica un poco de la educación inicial? Digamos, la educación, los centros de educación inicial se ha superado esa presión que existía sobre el niño que iba al centro de educación inicial, como decía, más que a un centro de formación necesaria, ese dato, una especie de centro de preparación para un examen. ¿Eso se ha superado, digamos? Sí. ¿O muchos centros de educación inicial todavía mantienen esa dinámica? Bueno, en realidad eso yo creo que ha hecho que los centros de educación inicial no se tenga de alguna manera que, diríamos, amaestrar a los niños para que logren un ingreso. Eso ha permitido de alguna manera también a las maestras y a los centros poder hacer un trabajo real, un trabajo oportuno, un trabajo como siempre debió ser, ¿no? En la que el niño obviamente va al centro no solamente a jugar, también va a aprender, porque esa es la tarea que tenemos nosotras las educadoras. No podemos pretender que el centro de educación inicial obviamente sea un espacio única y exclusivamente de juego libre.
el niño cuando va a un centro de educación inicial, y el encargo que yo creo que los padres nos dan a las educadoras es ayudar, colaborar con ellos, ¿no?, en la educación, en la formación del niño, ¿no? Entonces, en realidad, los centros de educación inicial tampoco han de convertirse solamente en un espacio único y exclusivo de juego libre, ¿no? Los centros de educación inicial, obviamente el tema del juego es importantísimo, pero también han de ser espacios donde el niño, como decíamos, ha de socializar, donde el niño obviamente ha de alguna manera también aprender, adquirir ciertos conocimientos, ¿no? Y bueno, todo eso va a enriquecer la formación del niño, ¿no? Quiero leer un comentario, pregunta que nos llega a través del chat y que nos están viendo, ¿no? Escribe Carmen Hortensia Najarro Febres, ¿no? Nos escribe y dice: estoy completamente de acuerdo que es necesario que las y los docentes tengan el título pedagógico. Es necesario incorporar las actitudes proactivas, humanas, afectivas y la responsabilidad social en su desempeño en el aula, en la institución educativa y en el contexto en el que se desarrolla el niño, ¿no? ¿Un comentario respecto a eso? Claro, sí, bueno, como de alguna manera ella afirma y como nosotros también estamos de acuerdo, por ejemplo, Finlandia, que es el modelo educativo, ¿no?, que más tenemos cercano en cuanto a lo que es calidad educativa, uno de los aspectos o que ha llevado quizás a Finlandia a ser un modelo educativo es justamente la formación del maestro y el rol que desempeña el maestro, la imagen que se tiene del maestro, ¿no?, que no es una imagen venida menos, sino es una imagen de una persona respetable, una persona que es, como decíamos, líder no solamente de los niños, del aula, de la escuela, de la comunidad, sino sobre todo líder del país, ¿no? Para terminar este diálogo, comentario final como integrante de APEIP, de esta Asociación Promotora de Educación Inicial, que como se dice, una de las tareas que integra fundamentalmente a centros de educación inicial privados, ¿no? Bueno, el tema de promover la educación inicial es una responsabilidad sin duda primera del Estado, pero también donde debe cooperar el sector privado, ¿no? Desde ahí, desde el sector privado, desde APEIP, desde esta asociación, ¿qué se está haciendo, qué se hace para promover el tema de la educación inicial, de la ampliación de la cobertura y también de la mejora de la calidad de la educación inicial? ¿Qué se está haciendo desde esta asociación APEIP? Claro, bueno, la Asociación de Promotoras de Educación Inicial parte de una filosofía que básicamente es un profundo respeto al niño y a sus procesos de maduración, ¿no? Por otro lado, lo que buscamos justamente es en nuestros centros brindar un servicio de calidad educativa. Por otro lado, nosotros como asociación desarrollamos múltiples actividades. Actualmente estamos conformados por un grupo de 24 centros de educación inicial. Estamos también buscando ampliar nuestras redes, no solamente en Lima, sino también en provincias. Nosotros como asociación permanentemente estamos formando a las maestras a través de cursos de capacitación, igualmente a las auxiliares de educación inicial. También realizamos cursos de capacitación, las directivas recibimos también cursos de capacitación, nosotras mismas nos enriquecemos, ¿no?, a través de medios o redes sociales, igualmente enriquecemos a la sociedad también utilizando las redes sociales, publicando quizás artículos, estudios, investigaciones que venimos realizando nosotras las educadoras. Por otro lado, siempre ampliando también nosotros, es nuestro interés, también acoger centros que puedan venir de provincias. Y cada 2 años la APEIP organiza unos congresos. Este año tenemos justamente el 5º Congreso de Educación Inicial, 1000 formas de explorar, 1000 formas de aprender. Este congreso muy importante que se desarrollará el día 19 y 20 de septiembre en el Centro de Convenciones Alcides Carrión, alberga educadoras que vienen de provincias, vienen de los sitios más recónditos del Perú,
vienen a enriquecerse con los aportes no solamente de expositores nacionales, sino también de expositores extranjeros, que generosamente vienen a brindar sus experiencias, a compartirlas con las educadoras. Años pasados hemos congregado cerca de 1.100 educadoras de todo el Perú. Este año estamos seguras que vamos a congregar mucho más educadoras de educación inicial. Bien, muchas gracias, Claudia, por esta entrevista. Qué ocurrencia, muchísimas gracias a ustedes también. Entonces fue esta entrevista con Claudia Escapia Pietra de APEIP, de la Asociación de Promotores de Educación Inicial. Tomamos un corte y regresamos. En la siguiente parte del programa vamos a conversar, como anunciamos al inicio del programa, con Yanina Valdivia, que es catedrática precisamente de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y ha sido también directora de investigación tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Bien, regresamos entonces con el programa Opinión para seguir conversando sobre este tema de educación inicial, un poco la importancia de la educación inicial, un poco a propósito de que esta semana se inició un nuevo año escolar. Estamos enfocando el tema educativo desde el tema de la educación inicial, ¿no? Para la primera infancia, que es un asunto fundamental. Y para eso vamos a conversar ahora en esta parte del programa con Yanina Valdivia, que como decimos es catedrática de la Facultad de Educación, precisamente enseña el tema de educación inicial en la Universidad Católica. Y ella también ha sido directora de investigación tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Un tema que la vincula también al tema de la infancia. Yanina, entonces, como catedrática precisamente de educación inicial en la Facultad de Educación de la Universidad Católica, quería preguntarte de un tema central que es el de los maestros de educación inicial. ¿Cómo ves tú cómo está la formación de los maestros de educación inicial? ¿Cómo está, digamos, cuál es la realidad del maestro de educación inicial? Pues se habla mucho de que hay un déficit de maestros para educación, de maestros, de maestras para educación inicial. ¿Cómo es este tema del maestro para educación inicial? Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad, sí, el Perú viene evolucionando y sobre el tema de educación inicial realmente ha habido bastante refuerzo en el conocimiento de la importancia de la educación inicial. Ahora, los estudiantes de educación inicial, que su mayoría son mujeres, vienen viendo de una manera más explícita de lo que es su función como formadoras de niños. Ahora, dentro de la formación de futuras docentes se espera primero la vocación que es fundamental para poder realmente proyectarse uno mismo al futuro, que
como maestras formadoras de niños. Necesitamos que las jóvenes que las estamos formando puedan basarse en lo que es la responsabilidad. Se busca una joven que tenga creativa, que esté informada, que tenga iniciativa, que pueda realmente llegar a los padres de familia, ¿no? Que es el pilar fundamental también de apoyo con el trabajo del aula. Ahora, hay temas centrales que también en una maestra de educación inicial, cómo se maneja eso en la formación de los maestros, que tú dices que la mayoría son mujeres maestras de educación inicial. Hay temas como el conocimiento propio del niño, de la edad a la cual con las cuales ellas van a interactuar, ¿no? En educación inicial, por ejemplo, conocimiento sobre el tema del desarrollo del niño, el desarrollo no solo desarrollo físico, el desarrollo cognitivo del niño. Entonces incluye, digamos, que ahí tiene que ver el tema de psicología y otros, ¿no? ¿Cómo se incluye en la formación este conocimiento que tenga la profesora de educación inicial, además de los temas académicos, conocimientos sobre lo que es el desarrollo, de las etapas de desarrollo del niño? Claro, es fundamental, es fundamental. Nosotros como maestras tenemos que identificar la edad del niño, que según su evolución normal, su desarrollo evolutivo, qué es lo que se espera de ellos, qué es lo que se espera de los niños. No podemos forzar lo que no está de acuerdo a su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo con las experiencias, el juego, todo se basa a través del juego, el aprendizaje a través del juego, ¿no? Y por eso es fundamental el conocer el desarrollo de cada etapa de los niños. Para eso, los cursos que se brindan son interrelacionados, ¿no? Lo que es la psicomotricidad, lo que puede ser la inteligencia emocional, el conocer todo su entorno de acuerdo también a todas las teorías, ¿no? en la que nos basamos. Nos llega justamente ahora que estamos hablando de la formación de maestros, una pregunta a través del chat, ¿no? De Patricia, que escribe y dice: ¿por qué en nuestro país hay pocos docentes de educación inicial? Y pregunta: ¿es cierto que las vacantes de maestro de educación inicial tienen que ser cubiertas por docentes de primaria y secundaria? Entonces la pregunta es: ¿qué pasa? ¿Porque hay pocos maestros? ¿Porque hay un problema de oferta en las universidades, en el instituto para formar educación inicial? ¿Hay poca demanda de personas que quieren ser maestros de educación inicial? ¿Cómo está, este déficit? Y este tema que incluye Patricia, que es importante: si estas plazas por educación finalmente se cubren con maestros de primaria y secundaria que pueden estar bien preparados para ese nivel, pero que probablemente no tienen la preparación necesaria para el nivel inicial, ¿no? Bueno, desafortunadamente no son muchas las universidades que ahora en el Perú, en el 2015, brindan la carrera de educación inicial en pregrado. Hay muchas universidades que lo están haciendo en posgrado. Ese es un primer problema. Pero yo partiría también de la falta de difusión, de una campaña estratégica puntual para conocer la carrera de educación inicial. No podemos avanzar si no conocemos, no podemos criticar si no conocemos. Entonces es muy importante conocer la carrera, de qué se trata. Yo confío en que realizando una campaña bien hecha de difusión en la cual los jóvenes conozcan de qué se trata la carrera, vamos a poder convocar más. No hay mucha convocatoria ahora, realmente. Y la realidad es que los sueldos son muy, muy bajos. Entonces no es una carrera que, a pesar de la vocación, ¿no?, motive a más jóvenes en iniciar el estudio de la carrera universitaria. Claro, ese tema de sueldos, es un problema que atraviesa a los maestros de todos los niveles, ¿no? Ajá, en el Perú. El problema salarial en el Perú. Ahora, ¿es especialmente grave o es más grave aún en los maestros de educación inicial el tema salarial? En realidad, es menos atractivo incluso salarialmente que lo puede ser los maestros de primaria y secundaria, donde ya hay un déficit de... Yo creo que llega a ser menos atractivo por el trabajo que tenemos, porque en el aula tienes 20, 30 niños, entonces toda tu energía realmente, tu pasión, tu vocación, el deseo que tienes para formar a esos niños, no se ve compensado monetariamente, sí emocionalmente. Realmente la satisfacción es invalorable, pero desafortunadamente no se da en el momento. Sin embargo, el Ministerio de Educación con Pronavec está haciendo un buen trabajo, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de participar en capacitaciones a más de 500 maestras de educación inicial del interior del país. Entonces Pronavec proporcionó becas y la verdad fue muy enriquecedor, fue un proyecto muy, muy bonito en la cual se podía implementar nuevas ideas, nuevas estrategias para el trabajo, ¿no? Y ese proyecto pues se expandió a nivel nacional. Y sobre ¿es cierto este problema entonces que para cumplir con la ampliación de la educación inicial, ¿no?,
ir ampliando metas y eventualmente ir ampliando la cobertura de educación inicial y eventualmente el gobierno cumpla con esta meta de la universalización. Se está recurriendo a cubrir las plazas de maestros de ciencia con profesores de secundaria y primaria. ¿Eso es lo que se está dando ahora? Mire, tengo entendido que en algunas localidades se está dando, no puedo generalizar, Claro. pero realmente el problema parte de que no hay mayor conocimiento de la carrera de educación inicial. Claro. Entonces yo confío de que con una buena campaña se puede lograr revertir eso, ¿no? Y la pregunta sería entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál sería el problema? ¿Qué problema genera en la formación de los niños el que esas plazas, digamos, de educación inicial o los institutos de educación inicial no estén cubiertas por profesores especializados en educación inicial, sino por maestros de primaria y secundaria? Por ejemplo, nos llega un comentario en sentido del chat de quien nos está siguiendo, de Raúl Sánchez, que dice y pregunta eso precisamente. ¿Qué diferencia hay entre un docente inicial con uno de primaria o secundaria? Entonces, uno pregunta, ¿por qué afecta, cómo afecta al niño que un docente secundario o primaria, digamos, enseña en educación inicial, ¿no? Bueno, en realidad todo docente tenemos una formación básica similar, ¿verdad? Estamos ahí con el propósito de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, se entiende de que todos los formadores, todos los docentes tenemos el mismo conocimiento del desarrollo del niño, niña y adolescente. Pero por supuesto que hay diferencia. Sin embargo, la primaria es una inicial y primaria tiene que haber una transición, o sea, tampoco no es que sean dos campos totalmente opuestos, ¿no? Pero lo ideal, por supuesto, es que los niños estén a cargo de docentes de la especialidad. Y para comentar la pregunta de Raúl Sánchez, ¿cuáles son, si nos puede 2, 3, 4 los puntos centrales que diferencia un docente inicial de uno de primaria y de uno de secundaria? Bueno. O sea, ¿qué características tiene que tener el docente inicial que no tiene el de primaria y el de secundaria? Es una excelente pregunta. Considero que realmente uno tiene que sumergirse dentro del mundo de los niños, ¿no? Lo que es por medio de los cuentos, las canciones, la música, que es la manera más eficaz que los niños aprenden. Entonces, de repente en primaria no se ve tanto eso, ¿no? Ese acercamiento con tipo más música, más lúdico, no se ve. Eso sería una de las principales diferencias. Segundo, también es el nivel de participación de los padres de familia. Dentro de la educación inicial tenemos actividades en las cuales los padres se involucran de tal manera de que pasan mucho más tiempo que en primaria y secundaria, ¿no? También lo que es el juego como medio de aprendizaje. Esa es obviamente el tiempo que los niños aprenden jugando en educación inicial es mucho mayor que en la primaria y secundaria. Bien, nosotros vamos a hacer un breve corte y seguimos luego del corte para seguir conversando con Yanina Valdivia de la Universidad Católica sobre este tema de la formación de los maestros de educación inicial y también para hablar un poco, bueno, que nos diga de su perspectiva cuál es la situación de la educación inicial en el Perú, tanto en cobertura, en calidad, qué está pasando con la formación de la educación inicial y cuál es la importancia de la educación inicial, digamos, para el desempeño futuro del niño en toda la etapa escolar, ¿no? Entonces nosotros vamos a un corte y regresamos con el programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bienvenidos a la Primera Infancia Primero. En Salgalú TV Online, nuestra preocupación son los niños y niñas, especialmente los de la primera infancia, porque ellos son el presente y futuro de nuestro país, porque ellos representan nuestra mayor creación, nuestra mejor expresión de amor.
Los esperamos todos los lunes con invitados especiales, quienes nos hablarán de cómo atender mejor a nuestros niños y niñas. Los comentarios y orientaciones profesionales nos servirán para aplicarlos en casa, la escuela y en nuestra propia comunidad, ayudando así a tener un país más justo y solidario. Participe vía chat con sus comentarios. Los esperamos todos los lunes en La Primera Infancia Primero, aquí en su canal Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bien, entonces volvemos con Yolanda Valdivia. Estamos conectados al tema de la formación y capacitación de maestros para educación inicial. Y sobre eso, hay un comentario del chat precisamente de Vilma Ruiz, que hace este comentario y dice: hay diferencias culturales muy grandes en un país tan extenso como el nuestro. Los padres de familia de la Amazonía, por ejemplo, valoran la educación. Pregunta, ¿no? ¿Los padres de familia de la Amazonía, por ejemplo, valoran la educación inicial de sus hijos o no? Ella pregunta eso. Y antes que responda esa pregunta, también quiero complementarla con este tema que trata el tema de la diversidad cultural y de los niños de la Amazonía, porque hablamos de la formación de maestros de educación inicial y quería preguntarte cómo está el tema de la formación de maestros de educación inicial bilingües, digamos, para dar una educación intercultural bilingüe, ¿no? Bilingües, español, que dominen idiomas como el quechua, aymara, las distintas lenguas amazónicas, ¿no? Porque ¿cuál es la importancia de que un niño de estas zonas reciba educación inicial en su lengua materna? Es muy distinto a que la recibe en español, ¿no? ¿Cómo está el tema de esta formación, además de contestar la pregunta de Vilma, la formación de intercultural bilingüe, ¿no? Bueno, en realidad sí el Ministerio de Educación está preocupado en lo que es la educación intercultural. En una universidad privada, San Ignacio Loyola, tiene la carrera de intercultural bilingüe, ¿no? Que se enfoca en lo que es el quechua, el aymara, que es fundamental. Realmente hay plazas para trabajar en zonas alejadas del país, sin embargo son en esas lenguas y no siempre se cubren los puestos de trabajo. Hay un déficit, digamos, ¿qué tan importante es el déficit de maestros en educación intercultural bilingüe para inicial? Sí existe un gran déficit, pero se está trabajando en ello. Por eso es que las carreras se están tratando de enfocar en fortalecer ese aspecto. Ahora, he tenido la oportunidad de trabajar con maestras de esas zonas y la verdad es increíble el esfuerzo extra, ¿no? El esfuerzo extra que ellas ponen por todo el amor que le tienen a los niños, ¿no? De realmente tratar de enseñarles primero en su lengua nativa y luego en el castellano, español. ¿Qué tanto, digamos, afecta a un niño de educación inicial el recibir esta formación con un maestro que no domine su lengua materna y le dé esta formación en español? Claro, los estudios explican de que un segundo idioma es preferible aprenderlo después de nuestro idioma natal. Entonces realmente perjudicamos al niño, porque ellos no te comprenden. Lo que ellos comprenden es su entorno, y su entorno está en quechua, en aymara. Lo ideal es que se le enseñe en su lengua. Y retomo la pregunta de Vilma, así que fue lo que me dio pie a introducir el tema de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Ella preguntaba esto de las diferencias que existen en el país, y hacía una pregunta concreta, preguntaba si, por ejemplo, los padres de familia de la Amazonía ¿valoran la educación inicial de sus hijos o no? Yo, por supuesto, sí lo valoran. Desafortunadamente no es toda la población. Entonces, nuevamente llegamos al punto de la falta de difusión. Pero realmente sí, los padres que son los que tienen que llevar al niño, estar preocupados de su alimentación, de sus avances, del progreso, ¿no? Sí lo valoran. En la primera parte del programa, en la entrevista que hicimos con Claudia Escapia Pietra de APEI, nos señalaba también, conversábamos sobre esto, de que muchas veces los centros de educación inicial, la educación inicial en los últimos años, o ya hace varios años, se convirtió en el Perú en una especie de centros de preparación para el ingreso de los alumnos al colegio, ¿no? Sí. Donde se enviaba al niño de educación inicial más pensando en cómo lo preparan para dar un examen de ingreso a un colegio, casi como una especie de academia preuniversitaria, ¿no? Claro. Y ella decía que esto de alguna manera ya se ha superado en los últimos años con esta norma que ya elimina los exámenes de ingreso de los niños. Y la semana pasada, aquí en este programa, conversábamos con Elena Valdivieso sobre el tema y también decía que de alguna manera desde los 90 había una primarización de la educación inicial en el sentido que se, utilizaron, patrones de la educación primaria, en el sentido de que se recargaba a los niños con tareas, con tareas para la casa y con ejercicios propios de la primaria, y que de alguna manera de eso ahora se está pasando al otro extremo de dejar a los niños, con una autonomía ya absoluta, ella decía con demasiada autonomía para su edad, ¿no? Solos. Entonces, ¿cómo ves tú este tema de la educación inicial entre estos dos
entre estos dos extremos, ¿no? Bueno, definitivamente los extremos no son buenos, ¿no? Tiene que haber parámetros. Ahora, realmente el evaluar a un niño sobre aprendizajes que él va a adquirir en un futuro no tiene sentido. No tiene sentido. El niño va a la escuela para aprender los números, los colores, el abecedario. Entonces no puedes evaluarlo ya sabiendo eso. No tiene sentido. Y también el nivel de estrés es perjudicial para el niño. Entonces, pero como también mencionas, el hecho de que te vayas al otro extremo, de que ya no se le evalúe, también... ¿Y esos dos extremos se reflejan un poco en la educación inicial? Pero digamos, ¿nos hemos estado moviendo entre esos dos extremos? Lo que sucede es que el niño llega a aprender. O sea, realmente el niño llega a aprender, pero a lo que me refería de que no se le evalúe es que el niño tiene que tener normas, saber de que ver un ambiente que no es casa, ¿no? Que no es la casa, no necesariamente va a estar todo el día echado, por ejemplo, ¿no? Pero saber de que va a entrar a un círculo nuevo, a un ambiente nuevo y que tiene que haber normas. Eso es lo mínimo, pienso yo, que se puede considerar. Más no, tampoco exigir al niño. Pero también ya empieza el trabajo con los padres de familia, ¿no? Ellos involucrarse en el trabajo del aula. Pero tiene que haber parámetros. Ahora, el niño llega a aprender, lo va a llegar a aprender de tal manera, pero depende también del entorno. Yo confío y yo voto mucho con lo que es el trabajo por medio de cuentos, de la lectura. Y ahora que se habla de muchos los avances que se ha visto en segundo grado, también se enfoca de que es gracias a la educación inicial. Eso quería preguntarte, ¿cómo hay mediciones, no hay mediciones? ¿Cómo medir el tema de la calidad? Porque se mide la cobertura, pero se está midiendo, no hay cómo medir la calidad de la educación inicial que se está brindando, porque una cosa es puede haber cobertura, pero si esta educación inicial que se brinda en buena parte no es la calidad necesaria, entonces digamos también resulta siendo perjudicial para el niño, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en el tema de calidad de la educación inicial? Yo diría que por lo menos se está haciendo un monitoreo, ¿no? Con los trabajos desde el Ministerio de Educación para lo que son los programas de logro de aprendizaje, se hace el monitoreo de lo cognitivo, ¿verdad? Pero todavía necesitamos trabajar un poco más en lo que es calidad. Ahora, el detalle es qué entendemos por calidad. Tenemos que ver realmente si tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Que el niño salga listo sabiendo todo el abecedario y todos los números del 1 al 10, del 1 al 100? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? O que el niño esté realmente, bien seguro de sí mismo, que esté feliz. Claro, eso iba a preguntarte, ¿cómo medir la calidad? Porque tenemos las pruebas que se hacen en segundo grado y se miden con exámenes determinados. Pero ¿cómo medir la calidad en la educación inicial? ¿Cuáles deben ser los patrones para medir si la educación inicial está de acuerdo a la calidad mínima que se requiere o no? ¿Cómo medir la calidad en la educación inicial? Yo diría que se puede medir en varios aspectos. Primero, la autonomía del niño, el grado de autonomía que tiene el niño, realmente hacer las cosas por él mismo, el grado de automotivación que puede tener el niño. O sea, si realmente no le dices, vamos a pintar, él no pinta. No, el niño que tiene una buena educación inicial ve algo que le llame la atención y explora, pregunta, replica, imita, de repente ve un cuento y lo comienza a dramatizar. O sea, realmente que tenga la seguridad en sí mismo de poder plasmar todo lo aprendido. Esos son unos indicadores de que te demuestran de que el niño tiene una buena base, ¿no? Como la educación inicial. Y una forma de medir la calidad de educación inicial es midiendo la preparación de los maestros de educación inicial. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo lo evalúas? Yo creo que visitas inopinadas a las aulas, ver realmente toda la programación que tienen, ¿no? Y si la programación se ajusta también a la realidad, porque muchas veces vemos que no coinciden. Ahora, tú mencionabas la relación que puede haber entre educación inicial y las pruebas estas de evaluación en segundo grado, que han tenido una mejora. Entonces, quería preguntarte ahí en ese sentido, si las mejoras que hemos visto, digamos, se han destacado algunas mejoras en la evaluación del último año. Por ejemplo, en matemáticas se subió casi 9 puntos, de casi 17% a 26% en los niños de segundo grado que alcanzan el nivel mínimo esperado para ser, que sigue siendo bastante bajo, porque es solo 1 de cada 4, sí. Pero bueno, es algo mejor de lo que había un año antes. Y en el tema de comprensión lectora, también, digamos, ha subido de 33% a 44%, aunque en ambos casos, digamos, las diferencias entre lo urbano y lo rural son grandes, ¿no? Por ejemplo, en comprensión lectora, mientras lo urbano comprenden lo que leen la mitad de los niños, en la zona rural es solamente el 17%, 1 de cada 5, y en matemática, digamos, mientras que el 29% aprueba lo mínimo, en lo rural es apenas el 13%. Pero en todo caso, estas cifras, por un lado, digamos, los bajos niveles que todavía siguen alcanzando, tienen que ver con los problemas
en el que vienen de la educación inicial con problemas tanto de cobertura o de déficit de la educación inicial, una educación inicial que no cumple esos requisitos mínimos, y la mejora que ha habido puede estar reflejando una mejora en la educación inicial. Digamos, ¿estos resultados pueden servir también para medir la calidad de educación inicial? Por supuesto que sí, porque son indicadores que nos dicen mucho. Primero, yo partiría de la automotivación. Si uno empieza a motivar al niño, luego él solito se va a automotivar. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, comprensión lectura es comprender algo que estoy leyendo, pero ¿cómo llego a leerlo? ¿Porque me obligan? Entonces, si desde chiquititos, desde pequeñitos, de la educación inicial, llegamos a enamorarlos a través de la lectura a los niños, ellos realmente solitos van a ir leyendo, explorando más y más y más, y obviamente, mientras más practicas, los resultados son mejores. Entonces, llegan a primer grado, segundo grado, leyendo, y mientras más lees, más comprendes, y eso se va a reflejar en los resultados. Ahora, una prueba es para medir algo que tiene expectativas. Como país tenemos altas expectativas, o solo consolarnos con el 1 de 4, ¿no? 1 de cada 4 personas o niños. Pero uno tiene que tener expectativas altas, pero tenemos que esforzarnos. O sea, no podemos decir queremos llegar a tal punto si es que no nos esforzamos. Sí inicia en la educación inicial, definitivamente. O sea, las mejoras que se puedan buscar acá, digamos, este problema hay que atacarlo desde la educación inicial. Claro, desde el hogar. Desde el hogar, ¿no? Y de la mano con la educación inicial. Pero por supuesto, si la maestra empieza a involucrar tanto al niño en la lectura y a los padres de familia, los papás van todos los días a leerles antes de ir a dormir a los niños, lo que es ir a la visita a las bibliotecas, que nos hace tanta falta, y entonces es el trabajo conjunto, ¿no? Casa, el hogar y la educación inicial. Hablamos cuando te da estas cifras de la última evaluación de estudiantes de segundo grado, la brecha entre el sector urbano y rural, digamos, este déficit mayor rural podría estar reflejando también estos problemas de cobertura y calidad de la educación inicial en las zonas rurales. Hablamos también de este déficit, por ejemplo, de maestros de educación intercultural bilingüe, ¿no? Pero también hay una brecha entre el sector privado, entre la escuela privada y la escuela pública, ¿no? Y ahí quería ver, porque nos escribe una pregunta que nos escriben de Gloria, que pregunta precisamente eso, ¿no? Quería trasladarte esa pregunta de Gloria, dice, ¿qué diferencia la educación inicial estatal de la privada? Y sobre este mismo tema de educación estatal pública y privada, Rosa Melgar pregunta, ¿no? Que usa una respuesta a las dos preguntas, dice, ¿qué se puede hacer para romper o para cerrar la brecha que hay entre la educación inicial privada y la pública? Entonces, ¿qué diferencia una que otra y cómo cerrar la brecha que existe entre una y otra? A ver, cuando hablamos de diferencias, yo considero de que el Estado peruano, las escuelas de Perú en su mayoría, no todas en la zona rural, pero sí tenemos instrumentos, tenemos herramientas, tenemos material, ¿no? Ahora en los últimos años se están preocupando muchísimo el Ministerio de Educación para que todas las aulas tengan los implementos, las herramientas para aprender. O sea, de ahí no puede haber ninguna diferencia, no debería haber diferencia con la privada, ¿no? Existe diferencias, pero es más que todo ya desde otro punto de vista más de verlo como un negocio la escuela privada que la escuela pública, ¿no? De repente por lo que tienen que hacer el marketing, lo que tiene que ser la publicidad, pueden pasar por alto pero hay una notable diferencia, creo, ¿no? Entre donde la escuela privada, no todas, porque hay muchas escuelas privadas claro, por supuesto, donde el nivel también es, como tú dices, esto de convertir en un negocio y termina siendo el nivel que ofrece bastante bajo, ¿no? Pero, digamos, hay una diferencia notable entre la educación privada, educación inicial privada y la pública en cuestión a la calidad que se le da al niño. Existe, pero no debería existir, porque tenemos las herramientas para que no exista, realmente. O sea, existe, pero considero que es porque necesitamos a los maestros más capacitación, a nuestros maestros del Estado. Necesitamos más capacitación para que puedan estar de repente al mismo nivel de que pueda estar otra escuela privada. Y ahora, con esto de la reforma magisterial, se habló mucho de la capacitación de los maestros. En toda esta propuesta y en toda esta iniciativa de capacitación a los maestros, ¿cuál es el lugar que se le da al maestro de educación inicial? ¿Hay una política pública, una política del Ministerio de Educación, digamos, real, importante para mejorar la capacitación de los maestros de educación inicial y promover esa capacitación o no? ¿Qué tan importancia tiene la educación inicial en esta política educativa del Ministerio de Educación? Bueno, sí se está considerando bastante al nivel de educación inicial, ¿no? El primer nivel de la educación básica regular. Tanto es así que el PELA, que es el proyecto de logros de aprendizaje, justamente tiene como objetivo que los niños
a través de las maestras o los maestros, incrementen el nivel del área de comunicación y de lógico-matemático. Entonces, el Ministerio de Educación, a través del programa PELA, se enfoca en un acompañamiento pedagógico a las maestras de educación inicial, con la finalidad de que terminen los niños en segundo grado, ¿no? Que es hasta el segundo grado, reforzando estas áreas. Entonces sí se está considerando más a la educación inicial. Sin embargo, necesitamos todavía más apoyo, ¿no? Hemos hablado sobre todo este tema de los maestros, la preparación de los maestros de educación inicial, digamos los temas de calidad en la educación inicial, ¿no? El infraestructura rural y urbano, público y privado. Pero entonces quería preguntarte ahora, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la real importancia que tiene la educación inicial en la formación del niño? O sea, ¿qué tan importante es asistir a la educación inicial y recibir una educación inicial de calidad en el niño para su futuro rendimiento escolar? Bueno, yo considero que no solamente es importante para el rendimiento escolar, sino para la vida. Si uno se pone a analizar como adulto, nuestros problemas, conflictos emocionales, psicológicos que podríamos tener, muchos se evocan a la etapa de la infancia, ¿no? Realmente, ¿por qué no me explicaron? ¿Qué sucedió? ¿O me lo explicaron mal? ¿O fue una respuesta mala en un mal momento? Por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo le temo a la oscuridad, ¿pero por qué? Tienes 30 años, 35, ¿cuál es el problema? No, porque mi profesora de inicial en algún momento me dijo, mira, ahí está el cucu. Tan sencillo como eso, que es una conversación entre un adulto y un niño, pero que te puede marcar. Ahora, la educación inicial, cuando nosotros plasmamos el entorno, ¿no? Es tan importante el adulto, lo que dice, lo que hace con el niño. Es increíble realmente cómo el ser humano se puede recordar de tal manera tan dramática, tan marcada las experiencias de la infancia. Ahora, todo lo que somos es base de nuestras experiencias, ¿no? Y mayormente, según los estudios, en la primera infancia. ¿Tú dirías que parte con desventaja y con qué tanta desventaja parte aquel niño que no asiste a educación inicial o que recibió una educación inicial, digamos, de mala calidad respecto a aquel que sí asistió a educación inicial? Sí, desafortunadamente conozco casos muy cercanos de que por motivos de salud, ¿no? Motivos de viaje o desconocimiento también, no han podido tener una buena base de educación inicial y se refleja. Más que todo se refleja en inseguridades, porque no conoces, porque no lo has vivido, porque no llegaste a juntar el rojo con el amarillo y wow, se convirtió en anaranjado. O sea, esas cosas tan sencillas, pero llegas a no experimentarlas y luego vienen pues temores mucho más grandes. También personas de que tienen miedo porque por no haber experimentado cosas tan sencillas, ¿no? En su infancia. Para terminar con esto, se habla de educación inicial, por lo general, y la política del gobierno es a partir de los 3 años, ¿no? De 3 y 5 años, pero hay quienes dicen que también es vital la etapa de 0 a 3 años, donde hay casi, digamos, es mínima la cobertura de educación inicial. ¿Qué tanto? ¿El niño debería asistir a un centro de educación inicial a partir de los 3 años o a partir del año, los niños menores de 3 años también debería promoverse que vayan al centro de educación inicial, o esa formación, esa estimulación podrían recibirla en el hogar? ¿Cuál es la importancia de tener la educación inicial en los niños menores de 3 años? Bueno, yo considero que el niño debería ir, si están dentro de sus posibilidades, ir a una escuela de repente previo, pero después de los 2 años. Después de los 2 años que el niño realmente empieza ya a hablar, ¿no? Empieza a comunicarse por vía oral. Considero que es la mejor etapa, porque el niño realmente te puede comentar si te gusta, si no te gusta. Más chiquititos es demasiado pronto. Lo que sí se puede hacer es en el hogar, desde la casa sí, por medio de canciones, de todo el entorno, ¿no? Con los adultos que están alrededor del niño. Sí podemos hacer muchísimo desde el hogar, pero yo sí recomiendo a partir de los 2 añitos que sí pueden ir a los centros de estimulación, de educación inicial. Bien, muchas gracias, Yanina, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bien, fue entonces esta entrevista con Yanina Valdivia, que como decimos es catedrática de la Facultad de Educación, precisamente catedrática en Educación Inicial de la Universidad Católica, que anteriormente también ha sido directora de Misión Tutelar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con quien hemos hablado sobre toda esta problemática de la educación inicial. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Le recordamos que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde. Y le recordamos que mañana jueves, como todos los jueves, a las 11 de la mañana, en directo, una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Mañana en Diálogo Abierto se va a presentar el tema desnutrición y anemia cero, a propósito de esta campaña lanzada por el Grupo Impulsor Inversión en la Infancia para reducir la desnutrición y la anemia con el objetivo de erradicarla del país, de llegar a desnutrición y anemia cero en el país. Y en el programa de mañana sobre nutrición y anemia cero,
van a participar en el set Percy Minaya, que es viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud. Va a estar el padre Gastón Garatea, que es coordinador nacional del Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, y también Salvador Herencia de Inversión en la Infancia, quienes van un poco a conducir este panel. Y va a haber también una entrevista por teléfono, va a haber una entrevista con el presidente regional de Piura, Reinaldo Gilp. Hay que recordar que el presidente de Piura, digamos, ha creado el CIREPI, que es el sistema regional para la primera infancia, este sistema regional que fue creado, digamos, por la primera región donde se creó es Piura, ¿no? Entonces va a conversar sobre esta experiencia del CIREPI también en Piura y su relación con el tema y su influencia en el tema de reducción de la desnutrición y anemia infantil. Entonces, se olvide mañana a las 11 de la mañana en el programa Diálogo Abierto el tema de desnutrición y anemia cero, mañana a las 11 de la mañana, y hoy le recordamos, se repite este programa a las 4 de la tarde. Con nosotros será entonces la próxima edición del programa Diálogo, del programa Opinión, el próximo miércoles a las 11 de la mañana en directo.